¿Qué es el matrimonio? Hermano, ¿cómo definirías el matrimonio? Te pregunto, ¿qué es el matrimonio? ¿Tú qué dirías? ¿Qué es el matrimonio? Mira, como en otras ocasiones, cuando hay que documentarnos, saber cuáles son las definiciones, bueno, pues esta vez otra vez fui a la red, fui a buscar definiciones del matrimonio y saben, hay muchísimo material, aparecen muchísimas cosas, muchas. Bueno, solamente escogí tres de ellas y no hubiera querido dedicar tiempo a leérselas, pero es necesario, créanme que es necesario para, para el propósito de la predicación. Así es de que pongan atención, tres definiciones y se las voy a leer rápido para que no invertamos mucho tiempo, pero pongan atención. Miren, la primera de ellas, ya saben, usted le pone ahí cualquier tema y lo primerito que aparece es Wikipedia, ¿verdad? Entonces, pues vámonos a Wikipedia a ver qué dice Wikipedia. Bueno, Wikipedia dice lo siguiente: el matrimonio es una institución social presente en gran cantidad de culturas que establece un vínculo conyugal entre personas, reconocido y consolidado por medio de prácticas comunitarias y normas legales, de costumbre, religiosas o morales. El matrimonio constituye una realidad que tiene su propio modo de ser, que puede y debe ser regulado por el ordenamiento jurídico, pero no es creado ni definido por las leyes. Con respecto al género de los contrayentes, en los últimos años el movimiento LGTB ha obtenido en varios países el reconocimiento legal del matrimonio entre personas del mismo sexo. En las sociedades actuales existen dos formas principales de matrimonio: matrimonio civil y matrimonio religioso. En el primer caso son las leyes del Estado las que establecen los derechos, deberes y requisitos, mientras que en el segundo caso el matrimonio se regula según las normas o costumbres de la religión bajo la que se celebra. La coexistencia de ambas formas y el reconocimiento de su validez varían de acuerdo con cada sociedad. Otra página que escogí, una que se llama concepto.de, esta dice lo siguiente: el matrimonio o unión conyugal es una institución social fundamental que involucra a dos personas físicas y naturales. Es la forma de oficializar un vínculo de pareja y someterlo a las normas legales, sociales, morales e incluso religiosas dictaminadas por la sociedad. El matrimonio es al mismo tiempo una figura legal, una ceremonia social y religiosa y una entidad cultural tradicional. Es decir, que por un matrimonio podemos entender distintos tipos de conceptos sociales, culturales y legales, dependiendo de la tradición específica de una sociedad y su imaginario. Así, el matrimonio es comúnmente regulado por la ley, pero tiene una existencia milenaria, con presencia en sociedades que comprendían la justicia y el Estado de un modo muy distinto al contemporáneo. Una tercera y última definición que encontré en una página que se llama significados.com. El matrimonio es la unión entre dos personas, establecida mediante ritos religiosos o formalidades legales, para mantener una comunidad de vida e intereses. El matrimonio es una institución social reconocida jurídicamente. Esto implica una serie de deberes y derechos patrimoniales y domésticos para los cónyuges, según el derecho civil de cada país. En gran parte del mundo occidental, solo se reconoce legalmente el matrimonio monógamo heterosexual. Sin embargo, en algunos países se están avanzando leyes para reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. A pesar de que esta institución social y legal ha evolucionado a lo largo de la historia y varía significativamente entre culturas y religiones, podemos identificar algunas características comunes. Es una unión reconocida y regulada por la sociedad y el Estado, lo que otorga a los cónyuges ciertos derechos y obligaciones. La unión matrimonial suele formalizarse a través de una ceremonia que puede ser religiosa o civil. En algunas culturas,
el matrimonio se considera un vínculo indisoluble, mientras que en otras el divorcio está permitido. Bueno, esto y mucho, mucho más es lo que nosotros podemos encontrar allá en las redes acerca de la definición de matrimonio. Inclusive, ¿saben? Sí, hay definiciones que pretendiendo ser muy graciosas o chuscas, lo que realmente hacen es denigrar el matrimonio. Y bueno, esto se entiende porque a la luz de lo que hoy sucede en el mundo actual, pues no hay otra manera a veces de entender más que de esta manera tan denigrante al matrimonio. Pero tú, mi hermano, yo te quiero preguntar de manera personal. ¿Tú estás de acuerdo con estas definiciones que acabamos de decir, que acabamos de leer? ¿Tú estás de acuerdo en que eso es el matrimonio? ¿Qué tienes en mente? ¿Qué tienes en mente cuando se habla de matrimonio? ¿Cómo lo definirías? ¿Tú cómo lo definirías? Miren, de un año para acá, pues hemos tenido ya 2 bodas en esta iglesia, ¿verdad? Daniel y Pame, Alan y Brenda. Y bueno, en diciembre vamos a tener otra, ¿verdad? Otra boda. Roberto y Yesenia. Bueno, han pasado, ¿saben? Han pasado, algunos años les pregunté en la mañana, casi 3 años de la de Marco y Anita, y 5 años de Saúl y Vane y de Jorge y Diana. Es decir, en 5 años hemos tenido 5 bodas en esta iglesia. Y eso es bueno, ¿verdad? Es grato tener bodas. En lugar de defunciones, ¿verdad? Mejor bodas. Mejor bodas. ¿Alguien estuvo en las 5 bodas? ¿Alguien? A ver, levanten la mano. ¿Alguien estuvo en las 5 bodas? En las 5 bodas estuvo uno. Híjole, bien poquitos. Bueno, ¿quién ha estado por lo menos en una de las 5 bodas? ¿Quién estuvo presente por lo menos en una de las 5 bodas? La gran mayoría. Bueno, los demás pues han de haber estado entre 2 y 4, ¿verdad? Bueno, está bien. Pero bueno, les pregunto esto porque, ¿saben? El punto es que me gustaría saber, ya sea que hayan estado en una sola o en las 5, que fueron muy poquitas, o en más de una, ¿ustedes se recuerdan lo que predicamos en esas bodas? ¿Se recuerdan? Si no se acuerdan de lo que predicamos hace 8 días, dicen, no, pues menos lo que predican esas bodas. ¿Saben? El punto de la pregunta es porque parece, y ciertamente así lo es, solo en esas ocasiones se predica sobre el matrimonio, cuando hay boda. Creo que ahí, cuando estamos predicando sobre Génesis y llegamos a este capítulo 2, por ahí 1 o 2 veces se predicó acerca de matrimonio, pero ciertamente solo se predica sobre el matrimonio cuando hay una boda. Y bueno, yo no sé si por la emoción que genera la boda en sí mismo, ustedes pongan atención a lo que se predica, o por eso no pongan atención a lo que se predica, y simplemente su atención y su emoción está en todo el evento en sí, ¿verdad? Y el vestido de la novia, y si salieron bien, y quién la entregó, y cosas por el estilo, ¿verdad? Y a lo mejor por eso y por todo eso ni siquiera ponen atención en la predicación. No lo sé. Pero bueno, mis hermanos, el día de hoy que no tenemos novios aquí al frente, vamos a predicar acerca del matrimonio. Vamos a predicar sobre matrimonio. Y lo vamos a hacer, hermanos, porque es importante debido a lo desvirtuado que está el matrimonio por todos los ataques que ha sufrido en el mundo actual. Y también lo vamos a predicar porque es importante, hermanos, que nosotros como iglesia conozcamos el concepto del matrimonio bajo la norma bíblica. Porque es posible que tu concepto de matrimonio se parezca más a lo que el mundo dice
que a lo que Dios dice en su palabra. Por eso es importante que prediquemos sobre esto. Y para esto, mis hermanos, vamos a centrarnos en el pasaje que ya leímos, Génesis capítulo 2, de los versículos 18 al 24. Y vamos a encontrar ahí, vamos a sacar de ahí 4 cosas nada más. El texto nos da para muchísimo, muchísimo, pero vamos a sacar el día de hoy solamente 4 cosas básicas que Dios ahí en su palabra establece respecto del matrimonio. Y después quiero que lo comparemos con nuestros criterios y con nuestras prácticas. Y quiero que lo hagamos para darnos cuenta qué tanto estamos influenciados por la sociedad. E inclusive, qué tanto estamos influenciados por nuestra propia cultura eclesiástica. ¿Qué quiero decir con esto? A lo mejor suena medio rimbombante, pero quiero decir, bueno, si estamos más influenciados por como siempre lo hemos hecho aquí, a como lo deberíamos hacer, ¿no? Es importante que hagamos esto para centrarnos cada vez más en una práctica correcta, basada en el entendimiento adecuado de la palabra de Dios. Y el primer punto, mis hermanos, es el matrimonio es una institución divina. El matrimonio es una institución divina. Y es necesario establecer esto como primer punto, porque los conceptos que acabamos de revisar dicen, y aunque se los leí rápido, espero que hayan puesto atención, porque las 3 páginas dicen consistente y básicamente que el matrimonio es una institución social. ¿Lo notaron? Las 3 dicen, el matrimonio es una institución social en la cual intervienen cuestiones jurídicas y religiosas. Es decir, para estas definiciones, el matrimonio es un asunto de la sociedad, del gobierno y de la iglesia. Ahora vamos a lo que dice la Biblia. Y vean el verso 18. Voy a enfatizar ciertas cosas para que de por sí es obvio lo que la Biblia dice, pero voy a enfatizar para que se den cuenta de esto. Vean, verso 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Versículo 21. Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, tomó una de sus costillas. Verso 22. De la costilla que Jehová Dios tomó, hizo una mujer y la trajo al hombre. Creo que es bastante claro, obvio y evidente, ¿verdad? No debemos tener ningún problema para darnos cuenta que en este relato del Génesis fue Dios quien determinó las cosas. Y fue Dios quien hizo las cosas. Es decir, la iniciativa fue de Dios. Y la obra toda fue de Dios. En este relato de Génesis, lo que nosotros estamos encontrando es la institución del matrimonio. Este relato de Génesis contiene esto. ¿Cómo fue el matrimonio establecido, instituido? Y fue Dios quien lo instituyó. Es por eso que nosotros aseveramos que el matrimonio es una institución divina, Dios instituyó el matrimonio desde el inicio de la historia humana. ¿Quiénes estaban allá en Edén? Solamente estaba Adán. Y entonces Dios creó a Eva y se la trajo, se la entregó.
Y con ellos dos, solamente ellos dos, Dios formó el primer matrimonio. Dios instituyó el matrimonio en ese momento. Y es por esto, hermanos, es por esto que nosotros podemos afirmar categóricamente que Dios instituyó el matrimonio antes de que existiera la sociedad, el gobierno y la iglesia. Por esto es que el matrimonio no le pertenece ni a la sociedad, ni al gobierno, ni a la iglesia. El matrimonio le pertenece a Dios. Entonces, hermano, grábate bien esto en la mente. El matrimonio es una institución divina. Punto número 2. El matrimonio es un pacto de compañía que se establece delante de Dios. Expliquemos primero esto de que el matrimonio es un pacto de compañía. Otra vez, verso 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. No es bueno que el hombre, obviamente, y la mujer, no es bueno que el hombre esté solo. Por lo tanto, lo que sí es bueno es que el hombre tenga compañía. Eso es lo bueno. Que esté solo no es bueno. Por eso, el matrimonio es una cuestión de compañía. Compañía. Ahora, para completar el concepto, no lo busquen, yo se los leo, porque Malaquías es de los libros difíciles de encontrar, ¿verdad? Se van a tratar de media hora en encontrarlo, mejor no lo busquen, yo se los leo. Miren, Malaquías 2:14 dice lo siguiente: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿De qué se trata este pasaje de Malaquías? Bueno, aquí, a través del profeta, Dios está recriminando a los varones de su pueblo Israel, porque ellos habían sido desleales con sus mujeres, es decir, habían sido desleales con sus esposas. Pero quiero que resaltemos cómo se expresa aquí Dios a través del profeta Malaquías, y describiendo a la mujer, a la esposa, como tu compañera y la mujer de tu pacto. Es decir, lo que habían quebrantado era ese pacto que habían hecho para estar en compañía de sus mujeres. Es por esto que nosotros podemos decir que el matrimonio es un pacto de compañía. Muy bien, pero ¿cómo se formaliza el matrimonio? Lo que leímos de las definiciones dice, si se acuerdan, que el matrimonio se formaliza ante las leyes civiles, es decir, ante el gobierno. Esto para garantizar los derechos y las obligaciones. También leímos que puede ser formalizado bajo las normas culturales aceptadas por la sociedad. Y en tercer lugar, también leímos que el matrimonio se formaliza bajo la costumbre religiosa que también la misma sociedad acepte. Así es como dicen estas definiciones, que el matrimonio se formaliza. Entonces, ¿cómo y cuándo queda formalizado el matrimonio? Cuando se siguen las formas que la sociedad establece. Cuando se acude al registro civil y se firma el acta.
cuando se hace una ceremonia religiosa, es decir, el matrimonio se formaliza ante la sociedad o ante el gobierno o ante la iglesia. ¿Qué encontramos en el primer punto? Que fue Dios quien instituyó el matrimonio. Y entonces, por eso nosotros podemos afirmar que es ante Dios que el matrimonio debe ser formalizado, porque le pertenece a Él. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, en el relato de Génesis encontramos, ¿verdad? Simplemente que Dios le entregó a Eva a Adán. Y ya, así quedó establecido el matrimonio, ¿verdad? ¿Podemos decir que solo así lo debemos hacer en la actualidad? Pues eso quisieran muchos y muchas, ¿verdad? Así que yo aquí estoy y Señor, pues tráeme a la que va a ser mi esposa. Ah, bueno, está bien. Y las damas ahí esperando a que la tome Dios y se las lleve al varón, ¿no? Bueno, pero hoy no es así, ¿verdad? ¿Por qué no? Y si la respuesta es no, la cuestión en realidad sigue abierta. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo formalizar el matrimonio delante de Dios? Bueno, la respuesta es mediante un pacto de compañía que un hombre y una mujer establecen delante de Dios. Esa es la manera de formalizar el matrimonio. Para los hijos de Dios, que quede claro, para los hijos de Dios, el punto insustituible para formalizar su matrimonio es mediante los votos que la pareja se expresa mutuamente para establecer un pacto. Pacto en el que se llama a Dios como testigo. Es un juramento mutuo que la pareja hace delante de Dios. Punto número 3. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Pareciera que este punto es obvio y estaría por demás mencionarlo, pero dado que en la actualidad la sociedad acepta la unión de personas del mismo sexo, el gobierno lo admite y lo legisla, y hasta empieza a haber iglesias que le dan su visto bueno, es necesario, por esto, que repasemos lo que Dios dice en su palabra. Y ahí encontramos que Dios hizo al hombre, y el hombre estaba solo, y eso no era bueno. Necesitaba compañía. Entonces, Dios hizo una mujer y se la trajo al hombre. Ya dijimos que así quedó establecido el matrimonio. Y no hay ninguna duda. La compañía que Dios le trajo al hombre fue una mujer. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, varón y hembra. Los que buscan tergiversar esto argumentan muchas cosas, y es probable que ustedes han oído muchos de sus argumentos para tergiversar esto. Pero entre muchas otras cosas, solo quiero mencionarles un par de ellas. Un argumento es que el Señor, dicen ellos, el Señor Jesucristo nunca condenó la homosexualidad. ¿Han escuchado este argumento de parte de ellos? Que el Señor Jesucristo nunca condenó la homosexualidad. Y por otro lado dicen que si ese tipo de matrimonio entre personas del mismo sexo no está prohibido ahí, porque no encuentras un versículo que diga que está prohibido,
Pues si no está prohibido, entonces está permitido, ¿verdad? Eso dicen. Pero ambas cosas son falsas. Ambas cosas son falsas. Mira, el Señor Jesucristo reafirmó lo que nosotros encontramos aquí en Génesis. Allí en Mateo 19, pasaje que se predicó hace 15 días, espero que si te acuerdes, ¿verdad? Que se predicó acerca del divorcio. En medio de ese discurso, esa respuesta del Señor Jesús, Él habla y cita textualmente lo que estamos encontrando aquí en Génesis. Y con esto, al decir esto, que Él dice, el Señor Jesucristo dijo, ¿no te acuerdas que al principio Dios los hizo ¿qué? Varón y hembra. Y por eso dejará el hombre a sus padres y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El Señor Jesucristo reafirmó esto. Entonces, lo está diciendo y por lo tanto no hay necesidad de que Él condene expresamente la unión entre personas del mismo sexo. Porque está perfectamente establecido que la unión matrimonial es entre un hombre y una mujer. Y siendo esto lo que Dios ha determinado, no hay cabida para ninguna otra opción, no la hay. Ya Dios dijo, así es y así es. Nadie puede cambiar ni añadir nada de lo que Dios ha dicho. Punto número 4. El matrimonio es la voluntad de Dios. Otra vez el verso 18. Pero sabes, es necesario enfatizar esto, hermano, enfatizar este punto que el matrimonio es la voluntad de Dios. Y es el último punto que vamos a considerar el día de hoy. Y es necesario hacerlo porque la sociedad cada vez más rehúye el matrimonio de distintas maneras. La más obvia y la primordial es que muchos dicen, yo no me caso. No se quieren casar. Muchos no se quieren casar. Pero el principio bíblico dice que Dios estableció que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y por eso todos los hombres y las mujeres necesitan una compañía, pero no se quieren casar. ¿Y entonces qué hacen? Se van a vivir juntos nada más, ¿verdad? Y ya. ¿Y creen que con eso está bien? Bueno, pues no. Eso no está bien. Se van a vivir juntos sin casarse, porque no se quieren casar, pero tienen la necesidad de la compañía, ¿verdad? Pero rehúsan establecer un pacto, un compromiso delante de la otra persona y delante de Dios. Lo rehúsan. Por otro lado, hay un consejo que yo he escuchado muchas veces, ¿verdad? Sobre todo se lo dicen a las mujeres, ¿verdad? Oye, para que no te quedes sola, ¿qué les dicen? Pues ten un hijo, ¿no? Todo el mundo entiende que es necesaria la compañía. Pero no te cases, no te cases. Nada más ten un hijo o ten hijos, porque algunos sí toman el consejo y se pasan de listos, ¿verdad? Y tienen ahí como 5 hijos de diferentes papás, como dicen, para que nadie se pelee, ¿no? No te cases y rehuyes el matrimonio, pero necesitas compañía, ten hijos. Otros, pues bueno, no quieren tener la compañía de hijos y por eso mejor tienen la compañía de perritos y gatitos, ¿va? Rehuyen el matrimonio, la sociedad actual rehuye el matrimonio.
Ya en el mejor de los casos, bueno, lo retrasan lo más posible, ¿verdad? Lo retrasan lo más posible. ¿Cuántos años tienen? 20. ¡Ah! ¿Se van a casar? No, ¿por qué? Ah, es una tragedia, espérate. ¿No? Y ya cuando tengas unos 50, pues por ahí cásate. ¿No? Sí, lo retrasan lo más posible y a veces terminan casándose por la fuerza o por necesidad o por obligación o por la presión que sufren, ¿verdad? Bueno, esto es lo que está pasando en la sociedad actual. Pero sigamos obteniendo enseñanza de nuestro texto. Y otra vez, el verso 18, otra vez. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Quién lo dijo? Dios. Es decir, ¿cuál fue el deseo de Dios? ¿Cuál fue la voluntad de Dios? Que el hombre no estuviera solo, que el hombre tuviera compañía, que el hombre y la mujer, en términos actuales, dijéramos, la voluntad de Dios es que los hombres y las mujeres se casen. Esa es la voluntad de Dios. Que los hombres y las mujeres se casen. Mira, hermano, muchos cristianos invierten mucho tiempo y mucho esfuerzo en buscar cuál es la voluntad de Dios para sus vidas, ¿verdad? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Y se esfuerzan y le dedican tiempo para encontrar esa voluntad. Y la idea normalmente es que seguramente Dios tiene un plan muy personalizado y un plan muy especial y un plan grandioso para mí. Y así están pensando buscar la voluntad de Dios. La verdad es que todo lo que el cristiano necesita saber respecto de la voluntad de Dios para su vida ya está escrito en la Biblia. Y me temo que nada tiene que ver con algo grandioso y personal. Porque eso es pensar de una manera, creo que hasta pecaminosamente egoísta. Ah, sí, todo el centro de la acción de Dios es hacia mí. Pero si un cristiano desea conocer la voluntad de Dios para su vida, como ya dije, todo está escrito ya en la Biblia. Y un punto de esa voluntad es que se casen. Esa es la voluntad de Dios, que se casen. A menos, como se predicó hace 2 semanas, que Dios otorgue el don de abstinencia, de continencia, y esto para dedicarse al servicio de Dios. Si ese es el caso, entonces sí alguien puede decir, pues no me voy a casar. Pero si no es así, la voluntad de Dios es que se case. Dije 4 puntos solamente, ya los mencioné. Puntualicemos, a modo de resumen, el concepto bíblico dice, 1, que el matrimonio es una institución divina. Por eso no le pertenece a la sociedad, ni al gobierno, ni a la iglesia, le pertenece a Dios. Y por esto es que solo lo que Dios dice en su palabra acerca del matrimonio es lo correcto, no hay más. 2, el matrimonio es un pacto de compañía que se formaliza mediante los votos que hace una pareja llamando a Dios como testigo. 3, el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. 4, el matrimonio es la voluntad de Dios para la inmensa mayoría de los seres humanos. Hermanos, ¿queda claro?
¿Quedan claros estos puntos? Ahora repasemos un poco lo que hacemos y consideremos si se apega a los principios bíblicos que acabamos de encontrar o si acaso seguimos más lo que está determinando la sociedad, el gobierno o inclusive nuestra propia cultura eclesiástica. En la iglesia no casamos. A ver, ustedes que son el 35% de la membresía de esta iglesia, que tenemos ya chorro de años aquí en Sinaí, ¿se acuerdan de esta frase? En la iglesia no casamos. Se hacía mucho énfasis en esto. ¿Pero por qué? ¿Se acuerdan por qué? Porque como la iglesia católica, como todo, cuando mete las manos lo echa a perder, se adueñó o pretendió adueñarse del matrimonio, ¿verdad? Y por eso hay que casarse por la iglesia, ¿no? Y como la iglesia católica sí casaba, nosotros decíamos, nosotros de aquí no casamos, ¿no? Bueno, la frase en sí simple tiene razón, ¿no? En la iglesia no casamos. El problema era, o nuestro error estaba, en cuál era el argumento base de esa aseveración. Y el argumento era, o la razón era, separarnos de la iglesia católica, ¿no? Para que no nos confundieran. Por eso decíamos eso. Pero saben, todavía íbamos un poquito más allá en lo que andaban medio fallos. Y decíamos que la pareja se casaba en el registro civil y que aquí venía para tener un culto de acción de gracias por su matrimonio y para pedir la bendición de Dios. Y aunque había una ceremonia, esto no era la parte central. Era un culto de acción de gracias con el añadido de una ceremonia. ¿Cierto? La iglesia no casa, pero tampoco el gobierno. Tampoco el gobierno. Así es que lo importante son los votos que una pareja de cristianos, y puntualizo, cristianos, porque a los inconversos ni lo entienden, ni les interesa, los tienen sin cuidado. Lo importante son los votos que una pareja de cristianos hace delante de Dios. Ni siquiera, y ya sé que algunos se van a desgarrar las vestiduras ahorita, ni siquiera es necesario tener un culto. ¿Qué? ¡No! ¿Por qué? Porque lo importante son los votos. Y entonces, ¿por qué cuando se casan sigues ahí dejando o haciendo que hagamos un culto? ¿Por qué? Si no, eso no es importante. Porque cuando hacemos un culto como iglesia, estamos alabando y reconociendo a Dios. Y eso siempre será bueno. Si tenemos cualquier pretexto para alabar a Dios, siempre será bueno. Y por eso hacemos un culto. Pero el culto no es la parte central del matrimonio. La parte central son los votos. Por eso, mis hermanos, si algún día, unos novios solamente nos piden acompañarlos para ser testigos de sus votos, y no hay culto, ni comida, ni hubo despedida de solteros, ni nada, por favor, nadie se enoje, ni nadie se espante, ni nadie se escandalice. Está bien, porque de eso se trata el asunto. Y cuando estamos diciendo esto, de veras, nunca faltan, ¿verdad? Nunca faltan los que dicen, bueno,
Si entonces lo importante son los votos, entonces pues no hay que ir al registro civil, ¿no? Eso estás diciendo, ¿no? No están de acuerdo, pero como no hay argumento, pues más bien tratan de contradecir de esa manera, ¿verdad? Entonces no hay que ir al registro civil. Incorrecto. Sí hay que ir. ¿Por qué? ¿Allá vamos a formalizar nuestro matrimonio? No. Hay que ir, porque como cristianos debemos ser y somos buenos ciudadanos. Y estamos en un país donde hay leyes. Y ya saben que mientras las leyes no nos induzcan a hacer lo que Dios dice que no hagamos, entonces nosotros debemos someternos a la autoridad del gobierno. Y es por eso que sí tenemos que ir al registro civil, porque además ya saben, muchos de los trámites que vienen a continuación, hay que presentar el acta de matrimonio o para los hijos, bueno, ya los hijos ya ni siquiera, pero bueno, ya saben que esto es necesario. Hay que ir al registro civil, sí, sí hay que ir. Bueno, esto que acabo de mencionar, estas poquitas cosas, tendrán mucho sentido para los cristianos de esta iglesia de los hermanos, los miembros que tienen mucho más tiempo, pero las cosas van cambiando, ¿verdad? Y se nos han añadido muchos de ustedes, la gran mayoría de ustedes no tienen todo ese bagaje de historia y cultura que venimos arrastrando en Sinaí, pero para todos, ahora sí ya para todos, es necesario decir, miren hermanos, es necesario decir que cuando hablamos de matrimonio, nuestra mente confunde y se centra solamente en el evento que da inicio al matrimonio, es decir, se piensa en la boda casi siempre, ¿no? Hay matrimonio y ¿qué pensamos? La boda. Y perdemos de vista, mis hermanos, perdemos de vista lo que ya hemos comentado acerca de los votos. Y tal vez por eso no los tomamos muy en cuenta y quizás a veces hasta los minimizamos. Y lo volvemos solo una parte de toda la actividad, de todo ese culto que se hace. Sí, una parte muy emotiva, pero meramente simbólica. Solamente parte ahí del culto. Pero luego, después de eso, se pretende celebrar todo lo demás bajo las costumbres de la sociedad. A ver, piensen, ¿cómo dice la sociedad hoy cuando hay una boda? Estamos en la boda, ¿eh? La boda sí incluye o implica un evento religioso. Pero, pues, al evento religioso, ¿quién va? Los novios, porque pues ni modo que no vayan, ¿verdad? Tienen que ir. Los papás de los novios, los padrinos, todos los demás. No importa, ¿no? Porque lo importante de la boda, ¿qué es? La fiesta, ¿verdad? La fiesta, eso es lo importante. Sí hay un evento religioso, pero lo más importante es la fiesta que viene después. Y el baile, y la música, y la batucada, y la víbora de la mar, y el ramo, y la liga, y bueno, ustedes saben cuántas cosas tienen que estar presentes, ¿verdad? Y todo tiene que ser muy glamoroso, ¿verdad? Dicen los novios y sobre todo las novias, es mi boda. Y tiene que ser como ninguna. Nada de lo que se ha hecho tiene que repetirse, todo tiene que ser nuevo. Hasta los centros de las mesas, ¿verdad? No, todo tiene que ser así. ¿Por qué se hace esto? Y a veces, hermanos, como cristianos también estamos más pensando en esas cosas que en lo central que acabamos de decir. ¿Y por qué hacemos todo eso? Por la cultura. La cultura de la sociedad, que nada tiene que ver con la esencia del matrimonio, pero que ejerce una muy fuerte influencia.
Y hermanos, conforme va pasando el tiempo, ay, no saben realmente, batallamos más con esta fuerte influencia de la sociedad. Como ya dije, donde lo religioso no tiene tanto peso, donde se piensa más en lo que viene a continuación. Y a veces esa influencia pega tan fuerte en los cristianos que también están pensando más en lo que viene después del culto que en la propia ceremonia de los votos. Y ellos quisieran hacer muchas cosas. Entre más puedan hacer, mejor, ¿verdad? Y por eso vienen y preguntan, ¿y podemos hacer esto? ¿Y podemos hacer aquello? Miren, ninguno de los que les mencioné, de los 5 que les mencioné, no, ninguno de ellos, para que no les empiecen a echar pleito. Pero alguien más sí vino y preguntó, oye hermano, ¿y si podemos bailar nuestro primer baile como esposos? Pues entonces, ¿qué estás pensando, no? La influencia de la sociedad afecta mucho. Y saben, la influencia de la familia también inclina mucho la balanza. Y me refiero a la familia no cristiana, ¿verdad? Bueno, porque la familia cristiana también quisiera, pero bueno, no le queda más remedio que aguantarse a fuerzas. Se aguantan, ¿no? Pero la familia cristiana, la no cristiana, la inconversa, pues ella no. Ah, sí, eres cristiano, está bien. ¿Van a hacer su ceremonia religiosa en tu iglesia? Ah, sí, muy bien, ahí están, no hay problema. Ah, pero lo importante es la fiesta que viene después, ¿verdad? Ellos aceptarán que hagamos lo que queramos religiosamente, pero después viene la fiesta. Y ejercen una presión tremenda. Oye, hermano, es que mi tía quiere, ay, no sé cómo decirle que no, y mi hermano y mi hermana, y ahí está, y es un problema para la pareja, ¿verdad? Hermanos, debemos tomar el verdadero sentido. Para formalizar el matrimonio, lo único, y digo lo único, no lo más, para formalizar el matrimonio, no digo lo más importante es, no. Para formalizar el matrimonio, lo único importante es que haya una ceremonia en la que los novios hacen un pacto delante de Dios. Y otra vez, aunque no hubiera culto ni comida y solo fuera la ceremonia de los votos, eso sería suficiente. Porque el matrimonio es una institución que le pertenece a Dios y por eso los votos se hacen delante de Dios. Y por eso es tan grave y pecaminoso romper esos votos. Pero mis hermanos, el matrimonio va mucho más allá de todo esto. El matrimonio es la vida juntos hasta que uno de los dos parta con el Señor. El matrimonio es vivir en fidelidad mutua por siempre. El matrimonio es el establecimiento de la familia, es la procreación y la educación de los hijos. En el matrimonio se trata de solucionar los problemas del día a día. Es no pensar en la separación o el divorcio. Se trata de seguirlo tan espiritualmente como Pablo le escribe a los Efesios, donde está hablando del matrimonio y dice, pero yo les digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y es por esto, mis hermanos, porque el matrimonio es mucho más que solo la boda.
Por eso es que nosotros queremos enseñarles un poco más con ese curso que vamos a empezar el próximo sábado. Porque el matrimonio es mucho más, implica muchas más cosas. Bien, mis hermanos, hay mucho más que decir, mucho más que decir, y cómo me hubiera gustado decirles más cosas. Inclusive, me gustaría hasta poder abrir un espacio aquí de preguntas y respuestas, porque seguramente que habrá preguntas que hayan salido o que ya tenían, pero bueno, ya saben que por el formato y por el tiempo, bueno, no podemos hacer esto. Solo espero, mis hermanos, que lo que hoy aquí hemos dicho les haya quedado muy claro. Y ahora déjenme personalizar, y si acaso piensas, hermano, que esto que estoy diciendo es una exageración, yo te aseguro que tú lo piensas porque la influencia cultural es muy fuerte. La influencia de la cultura social, legal y religiosa es muy fuerte. Y por eso a lo mejor piensas que esto es algo exagerado. Y la cultura es muy difícil romperla. Es muy difícil romperla. Pero mis hermanos, consideren esto, medítenlo, repasen el texto, para que de veras podamos determinar que esto es lo que la Biblia nos enseña. Y para que las próximas bodas las podamos celebrar cada vez con un enfoque más correcto. Es cierto, hay que celebrar la boda. Claro que hay que celebrar una boda. ¿Por qué no hay que celebrar? Es algo que es de Dios y Dios nos los está dando. Es digno de celebración. Pero mis hermanos, que en esa celebración no queramos imitar lo que el mundo hace, sino solamente lo que corresponde a la esencia de lo que Dios nos dice, que es el matrimonio. Que el Señor nos bendiga.